Bueno, pues por fin he cogido el asiento de queridos docentes y ahora os vais a dar cuenta que mira qué fácil lo hemos puesto. Acabamos de estrenar el nuevo consejo para esa 7K, ¿no? Esta carrera de Tele-Els Correporto Empresa Grupo para esa automoción. Y pues hemos invitado también a Juan Carlos Esteso porque hoy tenemos un programa muy entretenido y además vamos a hablar de salud, sobre todo salud y deporte, salud, nutrición, deporte, pues los tres pilares básicos para tener una vida saludable, ¿no? Dicho esto, voy a dar con los invitados, ya os he revelado un poco, ¿no? Bien, pues, como no, teníamos que contar con Fernando Lobato, te iba a cambiar el apellido, Fernando, bueno, para darle... Hoy estoy espesa, ¿eh? No Aviso. me ha pasado nada, siempre lo sacamos en algún lado, o sea que está bien. Como docente de Ciencias de la Salud y además que ahora vamos a ver que tiene mucho que ver el deporte y sobre todo el buen estado de la salud. Perfecto. Y de la higiene bucal. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, y te acompaña también deportista, todo hay que decirlo, porque hoy aquí la que menos deporte hace soy yo. Juan Carlos, bienvenido, Juan Carlos Esteso. Te hemos invitado, por una parte, como deportista de élite, pero luego, por otra parte, por supuesto, que como director deportivo de nuestra carrera, de la primera carrera de Tele-Els 7K, Correporto Empresa Grupo para esa automoción. Me lo sé de carrerilla, me lo he aprendido. Así es que muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación y esperemos aportar parte de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia diaria con el mundo del deporte. Bueno, y hablando también, oye, Cristina, no solamente eres doctora, en este caso, aparte de coaching nutricional, también eres corredora. También soy corredora, corrí 3 carreras internacionales, pero desde los 38, 39 a los 46, antes de venir a España, corría. Y ahora estamos en otro deporte un poco más. Y ahora, claro, cuando uno se pone más viejete, empieza a cuidarse las articulaciones y a hacerse más fuerte. Y bueno, y nada, me echar un poco el agua, que tenemos el Mediterráneo que es tan lindo, así que aprovechando el agua y un poco de todo, de fuerza y demás. Bueno, pues no viene vestida de corredora, pero viene muy guapa, así que... Gracias. Y gracias. Y con color. Exacto, un poco por la primavera que va a empezar y Max Mara que me vistió. Oye, pues le damos... Oye, Max Mara. Bueno, dicho esto, ahora nos vamos a poner un poco serios porque el tema requiere un poco de seriedad y no podemos dejar de lado lo que ha pasado en el 50 aniversario, desgraciadamente, de la maratón de Elche. Y ahí es donde uníamos la salud con el deporte y con la nutrición. Está claro que no queremos que ese caso sea ejemplo de nada, porque además lo hablábamos y de hecho, Juan Carlos, el jueves pasado creo que hablábamos de que es un hecho puntual y que la persona, el fallecido, estaba totalmente preparado. Eso sí que lo queremos dejar claro, ¿verdad? Sí, bueno, lógicamente para instruir y para intentar enseñar en la parte deportiva, ya lo dijimos el otro día en nuestro programa, en Elche Corre, que es un hecho puntual, vamos, el respeto máximo a la familia, nuestro dolor va con Fernando Ayala Collado, que no deja de ser algo que, bueno, tocó ese fatídico día, pero bueno, él estaba totalmente preparado, deportista, ya había participado el año anterior, alguien bueno, totalmente capacitado para correr a los ritmos que estaba corriendo y bueno, eso es un hecho inherente a la organización, pero de ahí también pues hacer conciencia a la gente, a la preparación y a la salud, claro, y a que le presten parte importante al cuidado del cuerpo. Sí, era un poco la idea que queríamos transmitir hoy, ¿no? Y debatir o sobre todo que la gente desde casa vea cómo cómo formamos a la gente, ¿no? De cara al programa, evidentemente, cómo formamos desde un aspecto deportivo, médico y también en muchos casos la relación que tiene la salud bucodental con el deporte, ¿no? Los riesgos y los beneficios, ¿no? Pero para aportar ese granito de información a la gente de casa, que es verdad que hay una falta de información y que queremos no solo aportar esos datos, sino tranquilizar y concienciar a la gente que, bueno, que haciendo las cosas de la manera que se deben hacer, con sus entrenamientos, su alimentación, sus descansos y demás, y sus cuidados, y sobre todo la prevención, que al final es un poco lo que queríamos hablar hoy también, no hay problemas, no debe haberlos, desde luego. Exacto, yo estoy viendo a sentir a Cristina. Sí, en realidad tenemos que ver la prevención en 3 aspectos. Si yo
no solo hacer deporte o quizás lo hago una vez por semana y me anoto en una carrera porque me quiero iniciar y demás, ¿qué debería hacer como primeras cosas? Consultar al médico de medicina general, atención primaria, tener una analítica previa, porque quizás hay un síndrome metabólico que no lo estoy viendo, una diabetes o una alteración del colesterol o lo que sea, y obviamente que sabemos que lo más importante es el corazón y el cerebro, son los dos órganos nobles, y el corazón deberíamos hacernos un electrocardiograma, una prueba de esfuerzo y un ecocardiograma para ver si la estructura del corazón está todo bien, si funcionan bien las válvulas, si hay conexión, si hay alteraciones. ¿Qué pasa? Siempre en una prueba de esfuerzo previa a cualquier, ya notamos alteraciones en las arterias coronarias. Ya vamos a ver ahí si tiene o no prescripción de medicación o de colocar un stent o sea, aumentar la permeabilidad coronaria. Sabemos que el peor enemigo de uno de estos eventos cardíacos es el fallo cardíaco, que puede ser por un infarto, por una valvulopatía, por cualquier alteración estructural, que a veces no se sabe. Es cierto, la estadística hoy en España que es 1 en varones, 1 de a 200.000 que le pasa un evento coronario, desde lo más grave a lo menor. Claro, ahí, Cristina, es totalmente cierto. O sea, evidentemente, desde un punto de vista más médico, tenemos que apoyar ese chequeo y ese control. Lo que pasa es que yo creo que la gente desde casa, o el problema que tiene, en este caso, con el running encima, que se hizo tan popular hace unos años, es que parece, y es verdad que lo parece, que todo el mundo puede salir a la calle, ¿no? Y correr. Pero es verdad que hay ciertas distancias medidas que tenemos que preparar. La gente se estará preguntando, bueno, entonces yo quiero correr una media maratón, entonces me tengo que hacer todo ese chequeo. Hombre, pues no se te va a ocurrir hacerlo, pero desde luego si entrenas y si entrenas con profesionales, pues te van a indicar, ¿no? Te van a ver cómo estás evolucionando, te van a aconsejar, y todo lleva un protocolo vuelvo otra vez, de prevención. Y al final esa es la parte formadora que tenemos todos y que muchos días hemos hablado aquí, que no venimos a hablar por hablar. O sea, estamos cada uno dentro de nuestros perfiles, estamos formando tú a tus alumnos de entrenamiento, a tu equipo, a tus equipos y demás, tú también por tu parte, yo en las charlas de colegios, pero queremos formar unos perfiles de gente concienciada y que en este caso, evidentemente, si se tienen que hacer todas esas pruebas, pues seguramente alguien también del perfil de Juan Carlos lo tiene que orientar. Es igual que también no significa que todos los deportistas tengan que venir a la consulta dental, pero ya de por sí se tienen que hacer sus chequeos, sus revisiones, ¿no? Ahora hablaremos de la relación que hay, pero todo está muy íntimamente relacionado y a fin de cuentas es lo que queremos trabajar y transmitir, ¿no? Como decía Cristina, decimos que nos ponemos a hacer deporte para estar más sanos, pero no sabemos nuestro punto de partida. Exacto. O sea, a veces es como no estoy bien o me lo pongo como remedio, pero hay que saber de dónde partimos. No todo el mundo, hay un tanto por ciento bajísimo, ya lo hemos dicho, de que alguien pueda tener alguna afección en el corazón, pero hay que saberlo. Si no, es como voy a empezar a construir la casa, pues no la construimos lógicamente por el tejado, por la base, ponernos en manos siempre de profesionales y saber de dónde partimos y dónde hay que trabajar mejor. Exacto, porque muchas veces también están todos los adolescentes o adolescentes donde empiezan a correr o buscar una manera de perder peso y también se ponen a correr con sobrepeso y quizás debajo de eso hay un trastorno metabólico o una diabetes o lo que sea, y eso si no una analítica uno no lo puede saber. Entonces, nada, hay una frase que todos podemos correr, todos podemos bailar. Es verdad, es cierto eso, porque en realidad creo que detrás de eso el mensaje es prevenir y bienestar. Y bienestar, que para sentirte mejor. Claro, pero además tenemos la ventaja de que se ha hecho muy profesional todo el deporte, o sea, se ha profesionalizado todo deporte y toda especialidad, ¿no? Bien sea el pádel o demás. Entonces ahí hemos subido un nivel muy importante, no solo a nivel amateur, sino evidentemente más profesional, pero realmente se nos está olvidando lo que decía Juan Carlos, ¿no? Esos pilares, ¿no? Pues para hacer esto me tengo que preparar de esta manera, o si quiero conseguir esto me tengo que asesorar y llegar a este punto, ¿no? Siempre que hablamos de este tema me gusta poner un ejemplo de Pau Gasol. Bueno, todo el mundo sabe quién es Pau. Cuando dio el salto a la NBA, no fue en el primer equipo que estuvo, en los Miami Heat creo que era, sino cuando le fue a fichar Los Ángeles Lakers, le obligaron a ponerse la ortodoncia.
porque Pau arrastraba una lesión de espalda y de pierna que debido a una mala oclusión dentaria no corregían, no eran capaces de corregir los médicos y los fisioterapeutas. Entonces, cuando le consiguieron el equilibrio muscular desde la cabeza, los ángeles dijeron, vale, te vienes, te ponemos ortodoncia y te recuperamos. Y entonces dejó de tener esa lesión y bueno, el resto de la película ya lo sabemos todo. Fíjate qué importante Pero, que es. Claro, entonces, bueno, hay gente formada, gente que sabe ver, es verdad que nos vamos formando cada vez más y más y más, pero es muy importante, ¿no? Y este ejemplo lo podemos trasladar a todos los deportes y a todos los estados. Además, la boca, si nos vamos un poco a la esencia, la boca y la nariz es la que oxigena el cuerpo y la que lo hidrata, porque la mayor importancia de estar bien hidratado, ¿no? Y bien oxigenado, y parte todo de ahí. Pero es que hay mucha gente que desconoce que en la boca las bacterias, sobre todo las infecciones y las enfermedades que pueden provocar. Exacto, de hecho hay una relación íntima entre las enfermedades cardíacas como la endocarditis infecciosa, que el hecho de tener bacterias, hongos, virus, lo que sea a nivel bucal, transmite a través de los vasos sanguíneos por inflamación, por la gingivitis o lo que sea, y produce una enfermedad cardíaca, que a veces el paciente no consulta por eso, va porque tiene fiebre de 38 en forma persistente y uno no se acuerda que lo primero que tiene que examinarle es la boca, a ver cuál es la vía de entrada, así como cuando uno se corta el dedo y se infecta. Bueno, esto es igual. La boca casi en un 50%, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, esta mañana que tenía charlas en colegios, desde hace poco he metido a las charlas un pequeño vídeo de los capítulos de Érase una vez la vida. ¡Ay, qué bonito! Los que veíamos todos los de cierta edad hace años, que eran muy didácticos y muy simples. Y yo cogí el capítulo de la boca y las enfermedades orales y de la caries. Y rescaté todavía 5 minutitos, ¿no? Y se lo ponía a los chicos esta mañana. Y bueno, pues explicaban la caries, la bacteria, cómo se alimenta con los azúcares y demás. Pero llegaba un momento que esas bacterias profundizaban más en el diente y llegaban al nervio y a los vasos sanguíneos. Y se colaban al torrente sanguíneo. Y entonces, aunque sean muy pequeñitos, yo ahí les explicaba de una caries no tratada, que se profundiza y llega al nervio, luego pasa al torrente sanguíneo y esa patología de un diente pasa ya al resto del cuerpo humano, a cualquier otro órgano. Entonces les llamaba la atención, dice, pero ¿cómo que una caries? Dice, sí, y es precisamente por lo que hablábamos, ¿no? Esa relación que inclusive puede llegar al hueso y ha ido cada vez más y se queda ahí acantonada y claro, y a mí me ha pasado, relaciono con enfermedades de las tiroides o enfermedades de los submaxilares, o sea, la boca es el foco de infección de todo lo que le sigue. Entonces hay que prestarle atención. Perdona, en ese caso, o sea, hemos avanzado mucho. Ahora ya no nos asustamos cuando alguien tiene una rotura fibrilar, tú lo sabes, o sea, deportistas que te preguntan por la boca, si tiene algún tipo ¿por qué ha pasado? Porque de dónde, también viene relación, que ya lo sabemos y por suerte seguimos avanzando, pero ¿cuántas lesiones no vienen por esa parte de gente que ya también pues abusa de entrenamiento, queremos competir en todo lo competible y arrastramos molestias? Lo bueno es que ya no nos asustamos de que el foco puede estar ahí y es labor nuestra la de preguntar y la de intentar también alguien que recae una y otra vez sobre ese mismo foco de lesión y que nos venga de esa parte. Desde luego, menos mal, bueno, pues también lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Hemos ganado en formación, ¿no? Estamos mucho más profesionalizados y podemos detectar. Hay veces que nos tachan o se tacha el sector en general, no el dental, sino en general, de bueno, es que miras demasiado, ¿no? Digo, bueno, es que ahora ya sabemos dónde mirar y sabemos lo que hay, pero otra cosa tuya es si quieres prevenir o no, ¿no? Si tú quieres jugar a la ruleta rusa, ponte a correr una media maratón un domingo con 30 grados sin entrenar y haz lo que puedas. Pero antes, en relación a lo que contabas, yo me acordaba, yo hace años entrenaba con él y bueno, pues en mi época más fuerte, ¿no? De maratón y de media. Y tan simple como una de las cosas más básicas que aprendí en esa época era cómo respirar y cómo no correr con la boca abierta todo el rato, ¿no? Y luego también el tema de la alimentación y la hidratación. Entonces, yo recuerdo estas dos lecciones como súper importantes, no porque me toquen a mí a nivel profesional, sino por cómo pude sobrepasar y desarrollar una capacidad respiratoria adecuada, ¿no? Con unas pruebas de esfuerzo también previas y ver cómo iba logrando metas gracias a hacer las cosas bien, ¿no? Cómo nos ibas formando y demás.
Sí. Bueno, voy a aprovechar, os voy a dejar un poco con la palabra, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, pero seguimos enseguida. Pues seguimos en Queridos Docentes, bueno, en Día a Día, que ya saben que cada martes se convierte en Queridos Docentes, y es que hoy estamos hablando de la importancia de la salud en torno, por supuesto, a la nutrición y al deporte, que es lo que nos venía a día de hoy. Y justo tenía que retomar unos datos que dicen que a medida que vamos perdiendo piezas dentales tenemos más posibilidades de sufrir, en este caso, por ejemplo, un infarto, aunque me imagino que irán otras enfermedades relacionadas. Y ya que está Fernando, quería preguntarle si esto es cierto. Sí. Yo leerlo lo he leído. No, hombre, sí, hay numerosos estudios. La verdad es que nosotros nos avalamos en esos estudios prácticamente a diario, ¿no? Porque bien sabes, en tu caso y muchos conocidos, desde la pérdida de un solo diente, cómo le damos la importancia a reponerlo, ¿no? Ya no solo por estética, que todo el mundo buscamos una estética, sino por una rehabilitación y una función masticatoria, ¿no? Claro, cuando son numerosas piezas las que has perdido, al final siempre le pongo el ejemplo a los pacientes, que es como en un coche de 4 ruedas, si pinchas la rueda de atrás a la izquierda, la tienes que cambiar, porque si no vas ahí en desequilibrio, el eje se te parte, etcétera, etcétera, y sobre todo vas desgastando el resto de neumáticos, ¿no? El resto de dientes. Pues aquí lo podemos hilar muy bien, y Juan Carlos y Cristina nos lo confirmarán con el ejemplo de Pau Gasol. O sea, si te faltan piezas dentarias, evidentemente vas a tener una maloclusión. Lo vas a sumar al bruxismo, que desgraciadamente tenemos más de un 86% de la población por estrés. Si te faltan piezas, ese estrés no va a encajar bien y entonces todo se va uniendo y magnificando, se contrae el músculo masetero y entonces ahora ya viene toda la cadena de músculos del esternocleidomastoideo, contracturas de la espalda, el ejemplo de Pau Gasol y futuras lesiones, ya no, más importante todavía, enfermedades cardíacas también. Exacto. Es la vía de entrada para todas las enfermedades cardíacas por un tema de cuanto más piezas, más gérmenes, virus, hongos, bacterias, lo que sea. Inflamación, periodontitis, infección, y así empiezan, que debes ver muchas periodontitis, sí. Y empieza como infección. Y ya te digo, no es algo... bueno, yo que viví mucho tiempo en Latinoamérica, no es habitual el implante, no era algo que accedía para toda la población. Entonces eso hacía que se veía y que tienen más porcentaje de endocarditis infecciosa. En España, por suerte, existe mucho la prevención, que también creo que ahí está la relación con la alimentación, ¿no? Que tiene que ver con que ya la gente come más frutas, más verduras, menos azúcares, menos ultraprocesados, normalmente los que hacen deporte y ni hablar cuando te estás preparando para una carrera técnicamente. De hecho, las maratones están tan tecnificadas ya que cualquiera sea local o la hipermaratón, ya tienen tecnificado cuándo tomar el agua, cuándo es el momento de la frenada, todo porque está en relación. No solo a lo que necesitas como azúcar, que se transforma en glucógeno para que puedas seguir corriendo y tener energía para producir ATP, sino para saber que este es el momento que me tengo que comer el azúcar para seguir continuando. Es súper curioso, es verdad, que está muy bien estudiado. Está muy bien estudiado y a mí me llamó la atención, te estoy hablando hace 10 años, corrí la de Berlín y ya existían médicos en bicicleta de la Cruz Roja y en cada parada, cada 5 kilómetros, mi vasito de agua y un gel en ese momento con un poco de azúcar o cafeína, de acuerdo por cómo lo metabolizabas, para que yo te lo pueda tomar. Y si es más, estamos hablando de 42 kilómetros, hasta había potes de vaselina para evitar los roces con la ropa, para no lastimarte. Fíjate. Hemos avanzado muchísimo, ¿no? La tecnología a todos los niveles, al igual que a nivel de entrenamiento, de planificación de eventos, pero también es verdad que a lo mejor a veces pues no pensamos más en la tecnología, yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, comprarnos unas zapatillas hiper mega técnicas de, llámese, 300, no importa la marca, llámese 300 euros, el super reloj mega ultra que nos dice que estamos en el mejor momento de forma, pero también obviamos lo más básico. O sea, si nos vamos a esa parte principal, que está muy bien, que cada uno, yo siempre digo, cada uno se puede gastar el dinero lógicamente lo que quiera. No hay, pero también es verdad que quizá es mejor invertir eso en luego poder utilizarlo de mejor manera, en una prueba de esfuerzo, una revisión de la boca, o sea, que nos va a evitar
posibles lesiones y no podamos disfrutar de esa gran inversión que hemos hecho en la tecnología, que también ayuda, que somos los primeros que queremos que nuestros deportistas vayan bien equipados porque eviten lesiones, pero antes que eso, quizás si hay que tener una balanza, como decimos nosotros, pues no dejar la balanza del principio de la salud propia. Exacto. Y pensar que no es una inversión, no un gasto. Eso me lleva a recordar, y ya hace años que no corro, pero a preguntaros, y además a los dos que estáis aquí, ¿cómo influye, positivamente hablando, claro, esos controles con el reloj que te mide la frecuencia cardíaca, a veces cuando lo lleváis también en el pecho, ¿no? Esos datos, la gente que no sabe, que es más postureo o qué le aporta a la gente que para que se gaste ese dinero, que realmente estaría justificado. Bueno, cardiológicamente quizás, si no sabes detectar qué te pasa con el cuerpo, está bueno porque decís, uy, estoy taquicárdica, voy a bajar el ritmo, porque ahora por eso me está faltando el aire. O sea, hay un montón de cosas que podés corregir con tu cuerpo. Pero si ya te conoces y eso querés ir a disfrutarlo y disfrutar del paisaje, no tiene mucho sentido. Podés ir con el reloj del abuelo, como yo digo. Claro, de hecho es mejor y te vas a sentir, vas a tener otras sensaciones, vas a tomar agua cuando querés tomar agua, no cuando está el puesto. Y te digo que es tan automático cuando uno entrena todos los días para una maratón, por ejemplo. Entrena todos los días, ya sabes qué es lo que tenés que comer y en el momento que tenés que comer, porque te conoces tu cuerpo. Y hay, perdóname, y la alimentación es con lo básico. A ver, banana, un plátano, a ver, una mandarina, 2 pares de nueces, o sea, sencillito. No tenés que ir a comprar el hipergel. O sea, no necesitas, porque de hecho vos me vas a imaginar que la higiene dental no es que salís corriendo a lavarte los dientes, no. Te enjuagás con agua para poder escupir lo que te quedó, porque si no lo tragás. Entonces tiene que ver con eso. Aparte hay que tener una técnica de tomar agua mientras vas corriendo. No es fácil. O paras o sigues. Eso tampoco te lo cuento. O respiras o comes. Justo al hilo de lo que decía Fernando, en cuanto a la tecnología, tanto que ha avanzado, o sea, ¿cuán importante es que llevemos un reloj con una banda de pulsómetro? Bueno, si luego esos datos los interpreta un entrenador o nos hace las caras respecto a eso, pues bueno, son importantes. No vamos a decir que necesarios o obligatorios, pero son importantes. Pero si solamente tenemos el super reloj para que hagamos la foto, que a todos nos gusta, redes sociales, que nos pone el mejor entrenamiento de la semana, necesitas cuánto para recuperar, bueno, pues son armas que se suman, pero como todo, bien utilizadas. O sea, hemos avanzado mucho, pero bien es verdad que también nos hacen que no le prestemos a mejor atención a lo que sí que es verdaderamente importante y que vela por nuestra salud, que nos diga un reloj que hemos conseguido nuestro objetivo, el Strava, que nos volvemos locos con conseguir el récord de local, todas esas cosas que nos ayudan en la motivación, pero luego finalmente dices, esto no aporta nada a mi entrenamiento, no me aporta nada a mi salud en la que podría hacer esa inversión. Desde luego, es verdad. Es que además aquí en Elche tenemos, ya no solo con lo ocurrido recientemente con la media maratón, con su 50 aniversario, que bueno, una media maratón tiene todo el respeto, con sus 21 kilómetros, las maratones, que antes decías que ya no corre, Cristina, perdón, pero corre escribiendo libros. O sea, eso para mí es otra carrera. De hecho, lo escribo en el prólogo de mi libro, que corría maratones. Pero es que eso ya me parece otra maratón que te has marcado ahora. Bueno, a ver, tienen la misma metodología. Uno entrena y sale el libro. Créeme que es así, es un entrenamiento. Y yo usaba mucho la técnica que usaban los de Elite, que es visualizarme, porque para mí, te voy a ser sincera, para mí era un imposible correr la maratón de Nueva York. Claro. Es una locura pensar, primero porque es pendiente, porque son 5 puentes, porque todo el mundo que te la cuenta te dicen, pero es mortal, que es tremendo. Que vos, claro, yo vivía en el llano, en la provincia, en La Pampa, como si vos querés correr en el llano y de golpe decís, hay que subir. Claro. Entonces hay ciertas cosas que decían, no voy a poder. Y tiene que ver con la visualización. Utilizaba técnica de visualización para verme cruzar el arco. Y me ayudó muchísimo. Por eso... hablando con la gente de Elite, que eso lo usa como técnica. Y yo siempre la utilicé a las maratones como meditación, te digo, porque me ayudaba a conectarme con mi respiración.
todo el tiempo, y más cuando llevas 4 horas, ¿no? Los entrenadores de élite como Juan Carlos tienen una parte de psicólogo. Sí. Claro que sí. Porque claro, vamos, si no tenemos los pies en el suelo, yo creo que pruebas como esa maratón, o la que aquí iba a mencionar, que aquí en Elche tenemos la suerte de tener la Transilicitana, que es bueno, para mí son palabras mayores, no para mi persona, sino para cualquier persona, me parece que sí o sí tienes que estar preparado, tienes que entrenarla y tienes que tomarlo en serio con todos los consejos que estamos hablando. O sea, ahí no te puedes lanzar, bueno, yo creo que a una media tampoco y a una maratón tampoco al vacío, pero en la Transilicitana aquí son 104 kilómetros desde por la mañana hasta por la noche. O sea, eso para mí es brutal. Es hablar de un programa entero de eso, porque son muchos aspectos psicológicos, físicos, de salud, que tienes que estar preparado. Sin duda alguna. Bueno, pues dicho esto, voy a aprovechar, voy a dejar la parte de la nutrición para el final, hacemos una pequeña pausa y retomamos con la nutrición y por supuesto esa parte preventiva que está primero en comer bien, sí o sí. Por lo tanto, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Pues ahora seguimos en día a día, pero en queridos docentes, bueno, yo creo que con lo que tengo aquí detrás se ven los corredores que van corriendo por encima de los dientes. Muy bonita la imagen, Fernando, y gracias por la imagen. Queríamos aportar un poquito de todo y bueno, encontramos esa bonita imagen. Sí. No, es magnífico, yo no sé si lo haces tú o tu equipo, bueno, pero me ayuda, ¿sabes? te ayuda el equipo, sí. Tiene una visión, vamos, me los voy a traer yo aquí todo el día conmigo. Teníamos que hablar de la nutrición. Sí. La nutrición es la base más importante del deporte, bueno, entre otras cosas la salud, por supuesto, pero al modo de entrenamiento y al modo de prevención. Y ahora los niños cada vez empiezan más jóvenes a practicar el deporte y además ya no solamente en el colegio, sino de forma extraescolar, y van aumentando el rendimiento, y me imagino que eso lo sabrá muy bien Juan Carlos. Y claro, les preocupa mucho a la familia saber qué tienen que comer, si esos niños tienen que llevar una alimentación diferente al resto de niños. Primero ver cómo viene el niño, ¿no? Sí. Si bueno, ahí vamos a... si tiene un sobrepeso, si no tiene, si puede correr, si no tiene lesiones, si no, cómo lleva la postura, la pisada, ¿no? Ahora se hace mucho en pediatría, el análisis de la pisada es fundamental. Pero más allá de eso es siempre lo mismo. A ver, tenemos la dieta mediterránea que es cardiosaludable, ¿no? A ver, es la base, y en la Asociación de Nutrición en la OMS, a nivel mundial, la cardiosaludable por excelencia es la dieta mediterránea. Entonces aquí tenés carne, pollo, pescado, huevos, lácteos y frutas y verduras. 5 piezas de frutas y verduras al día, eso es lo indicado. O sea, pueden ser 2 frutas en merienda o post-entreno, normalmente como lo usan, pero eso tiene que estar todos los días. Después está lo específico que quiere ir a entrenar, entonces me como más carbohidrato y agrego más grasa y agrego más proteína, pero eso es muy específico para el tipo de competición que ese niño elija. Claro. No es lo mismo baloncesto, no es lo mismo correr en moto, no es lo mismo hacer un running, claro. O sea, puntualmente hay un nivel de carbohidratos, proteínas y grasas en su dieta que tiene que ir muy bien especificado. Y yo le recomiendo a toda la población, si el niño va a hacer porque le gusta ese deporte, bueno, entonces que se pone en manos de un profesional y que guíe su alimentación. Es que puede parecer una exageración, pero es que no lo considero, porque vuelvo a la época que entrenaba con Juan Carlos y siendo de un perfil sanitario, no dudé en ponerme en manos de profesionales, de dietistas, porque estaba preparando años de maratones y de medias maratones y vi que no era suficiente con la dieta mediterránea y lo que yo consideraba, ¿no? O sea, me tenían que enseñar a comer para poder rendir bien y no tener problemas, ¿no? Entonces, no es ninguna broma, creo que bueno, cierta mediana preparación que todos, lo que estamos hablando, que todos queramos hacer deporte, un deporte el que sea, a un grado u otro, y encima lo que dices tú, mira, que cada vez empiezan más pequeños y muy profesionales, pues hay que acompañarlo también de un asesoramiento, sin duda alguna. O sea, yo aquí, porque ya lo viví más mayor, ¿no? Yo entré en ese nivel de profesional más tarde o más mayor, pero no sé de cara a los pequeños, Juan Carlos, cómo os es de difícil o de fácil decirle a un padre
que tiene que alimentar bien a su hijo, que no es que lo esté haciendo mal, es que tiene que aportarle las Tiene cosas. que aportar, ¿no? O sea, eso me imagino a lo nutrientes. mejor es complicado. Sí, bueno, quizá, o sea, la primera parte que tú explicabas, alguien que se dedique a preparar una distancia de 21 kilómetros, una maratón, ya está haciendo un esfuerzo, el profesional, no solo profesional porque gane la carrera, alguien que se dedica 6 días a la semana a levantarse antes de su horario laboral, a entrenar, a tener una planificación, ya está dedicándose casi en cuerpo y alma. Entonces, pues si entrenamos de manera profesional, digamos, de dedicación, hay que cuidarse, o sea, no podemos entrenar 100% y cuidarnos un cero, lógicamente, pues nosotros siempre lo recomendamos, ponerse en manos de profesionales, de gente de confianza y que trabajen para que nuestro cuerpo esté al más alto nivel, recuperado. No solo vale que corramos mucho para comer mucho, como decimos, no, hay que entrenar bien y comer mejor. Y luego lo que decías, pues a nivel de niños, los que somos padres, o sea, si nos ven que nosotros, primero, si nos ven que somos el claro ejemplo, si ven que nosotros nos cuidamos, si ven que nosotros estamos recomendando a personas que se cuiden, que menos que llevarlo a cabo. Claro. A veces es difícil porque los padres no entienden que solo hacen deporte y hasta mi hijo viene, como tú decías, entendámonos, a perder peso. No, pero el problema, la solución no es que haga deporte con nosotros, que también. La solución viene de que en casa coma mejor, adquiera unos hábitos saludables y que luego pues pueda rendir y disfrutar de. Es fundamental, perdona que te corte, porque lo hemos hablado un montón de veces aquí, que la primera parte formadora la tenemos en casa. Totalmente. Luego nos apoyamos en los profesionales, colegios y demás, pero esa parte que tú comentas es fundamental, que nos vean evidentemente y que intentemos formar, que yo creo que ya no todo vale. Y vuelvo lamentablemente a los hechos ocurridos recientemente. Con una preparación, es un hecho fortuito, o sea, hay únicos, pero desde casa tenemos que hacer ese ejercicio de decir, bueno, oye, no va a hacer deporte por adelgazar, tiene 12 años y está divirtiéndose, por supuesto, está divirtiéndose, pero ya sabes que tiene 12 años y está a un nivel ya, y además tú le vas a exigir más, con lo cual exígele también que se cuide de esta forma, igual que le exigimos que aprueben los estudios y demás, ¿no? Hemos metido el deporte, es decir, al final, por lo que vamos tocando en Queridos Docentes, vamos viendo que las familias han apostado porque las extraescolares casi siempre hay dos. El deporte y los idiomas, esas dos son las que más priman. Y como que poco a poco, yo por ejemplo, cuando yo era pequeña no era tan importante tener una extraescolar, ni tan siquiera. Ahora ya los padres y las madres piensan en que su hijo debe hacer deporte fuera de. Sí, es parte del horario ya. Y ahora lo siguiente es, debe comer bien. No solamente en el horario de comer en el cole. Miriam, igual te voy a aclarar algo de lo que pasa hoy con la actividad física en los niños. Cuando nosotros éramos más chicas existía la bicicleta, la patineta, o sea, siempre, o sea, vos no parabas ni un minuto, hacíamos hits naturales. Sí, te bajabas de la bicicleta, corrías la escalera a ver a tu abuela, bajabas otra vez, ibas a jugar al tenis, ¿no? Siempre había una pelota de fútbol, las niñas jugaban al fútbol como algo, saltabas a la comba, terminaba eso, entonces los hits naturales existían en nuestra época. Pues por verdad. Ibas corriendo a tocar el timbre del vecino. ¿Cómo se llamaba? En mi país se llamaba rinraje eso, rinraje. O sea que evidentemente la actividad física a otros niveles se fue como aplacando está bien, por los idiomas, por lo que sea, pero es cierto que como decía Fernando, por ahí hay que relajar y como familia empezar a poner buenos hábitos desde la casa. Y a veces, pero doctora, ¿cómo hago? Comprar una buena frutera y empezar a poner en el medio de la mesa, en vez de las flores o la muñeca española esta, con una buena frutera y con eso ya está, con la fruta de estación, kiwi, banana, mandarina. Vas a ver que los chicos la toman como golosina, pero hay que hacerlo como hábito familiar. Si uno lo instaura en la familia, es hábito. Una vez no le gusta, la segunda pide la galletita, la tercera pide el chupa chup, la cuarta es lo que hay. Cuando no hay lomo de todo. Eso es así. Yo justo a lo que estabas diciendo, o sea, hay un avance en el campo de la nutrición, ya lo llevamos un poco hilando a los niños, por ejemplo, en la alta competición, en el rendimiento, pero de personas jóvenes que están en los centros de alto rendimiento. Nosotros, por suerte, pues en su momento en nuestra carrera deportiva estuvimos disfrutando de estar en el centro de rendimiento de la selección española en Madrid.
y bueno, yo sé lo que se come a día de hoy o cómo se lleva la nutrición. Nada tiene que ver, lógicamente por el avance, que hace en el siglo anterior, en los años finales de los 90, que empezaba a evolucionarse, pero bueno, era como, fíjate, por deportes todos comíamos lo mismo. ¿Era sano? Bueno, era lo que había, era lo que tocaba. Pero a día de hoy, con los avances que hay, ya los niños que van perteneciendo a categorías menores de la selección española, sub-14, sub-16, sub-18, llegan con un nivel de conocimiento brutal y es lo que tiene que ser. O sea, la alimentación no forma parte de algo más, sino depende del tipo de entrenamiento que nos toque ese día. Y de forma individualizada. Individualizada por deporte, totalmente, por carga, por momento de la temporada, por objetivos. Porque ya se viene desde casa, digamos, y incluso enseñan a sus padres. O sea, es como he venido de una concentración en el que me han enseñado a nutrirme correctamente y a lo que toca para ser un buen profesional. Eso llevado a nuestros más pequeños, que sean el ejemplo. Como decía Pau Gasol, seguramente cuando se fue a Estados Unidos pues no se alimentaba como con el tiempo ha ido, y ahora exactamente cogió mucho más volumen a nivel de fuerza. Todo eso ha ido evolucionando y tenemos que aprovecharnos. O sea, tenemos que ser conscientes en el tiempo que estamos. Va a seguir evolucionando. Ahora cualquier atleta, lo hemos dicho, cualquier deportista tiene su nutricionista que le adecua las cargas para una carrera, como decíamos, para la Transilvana, 104 kilómetros. Hay que saber en cada avituallamiento lo que hay que comer. Totalmente. A nivel de hidratación, bueno, a todo. O sea, y suerte que lo tenemos, porque si tuviésemos que vivir del siglo anterior, pues lógicamente no podríamos seguir avanzando ni que estos logros que no se tiempo atrás parecían imposibles, a día de hoy sean una realidad. Igual volvemos a la base. Antes, en nuestra época, no existía el tanto ultraprocesado. Entonces, en nuestras familias nosotros corríamos a los 40, pero porque nos alimentamos bien. Antes había fruta, verdura, una tosta con aceite. No iba a mayores como hoy, chocolate, golosinas, etc. Eso como que no era parte de la alimentación. Pero es que además ahí también todo se ha desarrollado para bien, pero claro, volvemos a los excesos y a la falta de información. Estamos hablando de salud y de deporte, y quien más o quien menos es consumidor en el deporte de bebidas energéticas y de mucha alimentación con exceso de glucosa, ¿no? Exacto. Porque no hay que olvidar, y en los colegios siempre lo repetimos, que el azúcar no es que sea malo, o sea, el azúcar lo necesitamos. Antes lo explicaba bien Cristina, cómo transforma ese azúcar en energía y demás. Pero el exceso de ese azúcar es lo que nos da problemas. Ya no solo el más rápido, el de la caries, sino muchos más. Pero claro, tenemos que conocer dónde está el azúcar, o sea, tenemos que educar a la gente joven, a nuestros hijos, a esas bebidas que están tomando, que vienen bien para unas cosas que no pueden ser de uso habitual, ¿no? Esas bebidas energéticas, que antiguamente teníamos una nada más que te daba alas, pero no había las 50 que había. Entonces, entre bebidas, bollería industrial y barras energéticas, bueno, lo de las barras, pues sí, es muy bueno. Ojo con lo energético, ojo con lo energético, porque eso es algo pero que hace polvo. Sí, entonces hay que controlar muy bien eso, ¿no? O sea, ya que hablábamos de nutrición, claro, nos preparamos para hacer deporte con profesionales, pero también hay que saber qué estamos consumiendo, ¿no? Y que el exceso, en este caso, puede llegar a ser patológico. Bueno, yo no me quiero exceder mucho más porque nos quedamos sin tiempo, pero es que lo tengo que decir antes de despedir, que yo iba a decir, Fernando, ¿serías capaz de averiguar la cantidad de azúcar que come alguien por los dientes y de fumar? No hemos nombrado el tabaco porque ya pensábamos... Estábamos hablando en deportistas. Porque pensábamos que la gente que hace deporte directamente rechaza el tabaco. Esto hace unos años no era así, ¿eh? No. Yo conozco a deportistas que han fumado. Bueno, eso nos da para otro programa. Fíjate, pero... Lo del tabaco era otra película. Miremos si ha cambiado la película, ¿no? Ya hablamos directamente de los azúcares, que es lo que más tenemos que erradicar hoy en día. Pero yo creo que con esto nos ha quedado un programa distendido y que la gente va a entender que es muy importante tener una vida saludable y la salud pasa por el deporte, por la nutrición y en este caso, por ejemplo, por la higiene, es decir, porque nos cuidemos nosotros, porque no van a venir de arriba, no va a venir a señalarnos con el dedo para darnos una larga vida, yo creo. Sí, desde luego trasladamos un poco la salud bucodental a la salud en general, exacto, ¿no? A esa prevención que hemos hablado mucho y al cuidado de uno mismo con conocimiento y con preparación.
Yo digo que por el ombligo empieza la vida y por la boca la muerte. Yo creo que con esta frase nos vamos a despedir. Oye, muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación. A vosotros. Muchas gracias. Siempre. Y a la gente que nos está viendo, espero que les haya gustado el programa. Ya saben que si se lo han perdido, mira, me han cogido despidiendo, pues en teleel.es, tanto en aplicación como en internet, como es que hasta en las redes sociales nos pueden sacar. Ahí nos pueden seguir. Nos vemos mañana en Día a Día Normal, como siempre. Un beso y saludos, buenas noches.